la coccidiosis controlada en nuestras granjas. ¿Sí? Muy bien. Doy paso a Sonia. Gracias. Hola. Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por darnos la oportunidad, Ceba, de volver a compartir un ratito con vosotros. Y es una gozada bestial volver a veros a la mayoría. Espero que la gozada al final de la presentación sea recíproca, si no, mal rollo. Bueno, dicho esto, tenemos la coccidiosis controlada en nuestras granjas y esta tía va a venir aquí ahora a hablar de cocidios. Voy a empezar con una pequeña reflexión marca de la casa. Cualquier cosa que hagamos en la etapa de lactación que sea susceptible de mejorar los resultados va a tener un impacto bestial muy grande sobre la vida del animal. Entonces, merece la pena invertir, aunque parezca que conseguimos poco, en esa etapa de lactación del animal. Dicho esto, vamos a ver los puntos que vamos a tratar. Vamos a ver una pequeña encuesta sobre el grado de control de coccidiosis, de no hace mucho tiempo, un par de añitos. Segundo punto será quién es el protagonista de la historia de hoy. Un tercer punto será, ¿es posible mejorar los parámetros productivos y económicos en lactación? Y os compartiré con vosotros 3 estudios de campo y unas conclusiones finales. Entrando ya en materia, en el año 2019 se hizo una encuesta epidemiológica en 4 países europeos, entre ellos España, Austria, como veis, República Checa y Alemania. Se tomaron muestras en 49 granjas, 30 de ellas tratadas con toltrazurilo, a los lechones, lógicamente, con toltrazurilo oral y el resto, 19, sin tratamiento. Se tomaron un total de más de 1.200 muestras y de esas 1.200 muestras el 39% fueron positivas a cocidios, a Cystoisospora suis. El 71% de las granjas positivas y más del 50% de las camadas. Bueno, y la gran pregunta que se lanzó, ¿crees que existe margen de mejora en el control de la coccidiosis y de qué forma? Pues, atención, el 89% de los encuestados dijeron que sí que había margen de mejora y que ese margen de mejora pasaba, en un 47% de los casos, decían que estaba asociado a la aplicación. En segundo lugar, el 28% decían que era por el manejo y la desinfección. Y luego teníamos un 14% que decían que estaba asociado esa mejora a un buen diagnóstico. Vamos a continuar con la encuesta. ¿Qué más se preguntó? Y esto es un poco surrealista y controvertido. ¿Cómo describiría la incidencia de la coccidiosis en su explotación? Pues un 95% de los encuestados dijeron, yo no tengo problemas de cocidios. Está todo controladísimo. Pero, sin embargo, cuando se preguntó qué grado de eficiencia diría que tiene el tratamiento preventivo a la coccidiosis, pues oye, parece que somos bastante exigentes. Solo un 36% de los encuestados dijeron que prácticamente el 100%, pero el 50% no las tenían todos consigo. Decían, bueno, pues el 70 y el 80% de eficacia. Y un 13% eran un poquito más negativos. Decían que el menos del 70%. Si nos centramos ahora a nivel de país, en esto, somos los primeros. Entonces, aquí tenéis los registros de todos los resultados de todos los países encuestados y nos centramos en España. Se muestrearon un total de 18 explotaciones. De ellas, más del 83% fueron positivas a cocidios. El porcentaje de granjas con menos del 50% de camadas fue del 66%, o sea, el resto, más del 50% de las camadas. El porcentaje de camadas positivas por encima del 78%, casi el 80%. Pero además, las granjas que presentaban diarrea eran del 55%. Y camadas con diarrea de casi el 10%. Es decir, tenemos un problema en lactación con la diarrea y un problema en lactación con diarrea asociada a cocidios. Vamos a seguir
analizando la encuesta. La prevalencia según si se trataba con toltrazuril oral o no. Aquí realmente se evidencia lo positivo que es aplicar toltrazurilo. Cuando no se aplicaba toltrazurilo, el 79% de las muestras eran positivas, pero cuando se aplicaba toltrazurilo, prácticamente se reducía a la tercera parte, como veis, al 33%, el porcentaje de muestras positivas. Y esto también es interesante, quizá uno de los puntos más interesantes, ¿no?, en el control de la coccidiosis. ¿Qué pasa cuando el tratamiento se hace de forma temprana, es decir, por debajo de los 3 o por debajo de los 3 días de vida, o se hace de forma más tardía? Pues cambia el escenario también de prevalencia del cocidio. Cuando se hace antes del tercer o antes del tercer día, habían un 55% de muestras positivas, pero cuando se hacía posteriormente al tercer día, aumenta la prevalencia por encima del 82%. O sea, esto marca la importancia que tiene la prevención precoz de la coccidiosis. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos en España? ¿Cuándo realizamos los tratamientos? Pues como veis, el 54% de los encuestados lo aplicaban entre el tercer y el quinto día, lo que se ha venido haciendo clásicamente. El 34% lo hacían antes del tercer día y el 12% por más allá del quinto día. O sea, un poco. ¿Y esto qué repercusión tiene? Pues bueno, os voy a mostrar un estudio de Moon del año 2003 que ya apuntaba que cuando la infección se produce de una forma temprana, a los 3 días, como veis, las barritas de color es rojo, la incidencia, o mejor dicho, la severidad de la diarrea y la duración es mucho mayor que cuando el animal se infecta pues unos días más tarde, a los 7 días, como podéis ver en las columnas de color violeta. O sea, importante la prevención temprana de la coccidiosis. Y entrando en el protagonista de la historia, muy rápido, es Cystoisospora suis. Es uno de los patógenos entéricos más comunes en los lechones. De hecho, forma parte de la diarrea neonatal. Y, curiosamente, y a día de hoy sigue siendo así, es la enfermedad parasitaria más importante del ganado porcino. Ojito, ¿eh? Y es el cocidio, ¿no? Es la enfermedad parasitaria más importante, una cuenta pendiente. Y la enfermedad, lógicamente, a la que da lugar es la coccidiosis. ¿Cuándo se produce la infección? Durante la primera semana de vida, como hemos visto. ¿Y cómo? Por la ingestión de ooquistes esporulados. Y las condiciones que tiene la paridera son ideales para que esporulen. Esos ooquistes van a sufrir una serie de procesos a nivel del organismo, parte del ciclo biológico del parásito, a nivel del animal, y van a invadir la mucosa intestinal, fundamentalmente en las últimas porciones de intestino delgado, en yeyuno e ileón, aunque también puede tener efecto o llegar a ciego y a colon, en intestino grueso. ¿Y la principal fuente de ooquistes? Pues si lo tienen, pues debajo de sus narices, las salas de partos. En lo que son las parideras, ahí encontramos los ooquistes y las condiciones ideales para que esporulen. Elevadas humedades, 75% es ideal para cocidio, y temperaturas también entre 20 y 40 grados. Avanzamos a nivel de clínica. Esto todo lo vivimos en nuestro día a día, curiosamente. ¿Qué vamos a encontrar? ¿A quién les va a afectar especialmente? Al lechonet entre 7, a final de la primera semana, comienzo de la segunda semana de vida, 7-11 días de vida. ¿Y qué vamos a ver? Pues diarrea de color variopinto, desde amarillenta a grisácea, consistencia también totalmente variopinta, desde pastosa a semilíquida y líquida, o sea, de todos los tipos. Y que va a untar, como veis en la imagen, la zona del perine. El animal, el lechón, aparece sucio, como húmedo, lleno realmente de heces diarreicas. Y el olor ese característico, que traéis, es súper característico, a leche rancia. Lógicamente hay deshidratación. No en muchos casos puede haber mortalidad, pero puede darse el caso. Y
los lechones continúan mamando, como con ellos no va la cosa. Lo que sí que vamos a ver es un retraso en el crecimiento tremendo y una heterogeneidad dentro de los lechones de la camada. Y, lógicamente, como es un parásito, no hay respuesta a tratamiento antibiótico. A nivel de lesiones, pues va a depender de la cantidad de oquistes que ingieran. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Y dónde van a estar las lesiones? A nivel de yuno e íleon y en forma, como veis en la imagen, lo sé muy bien, membranas fibronecróticas sobre la mucosa. Ocasionalmente, como os decía antes, también lo vamos a encontrar a nivel de ciego y colon. Y avanzando un poquito, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues de alguna manera es bastante, de alguna manera, intuitivo, ¿no? Diagnóstico presuntivo, ¿qué nos vamos a encontrar en la granja? Pues animales, lo que hemos comentado, animales con diarrea, que afecta a una edad en particular y que no hay respuesta al tratamiento. Pero aún así hay que hacer diagnóstico diferencial, con coli, con rotavirus, con clostridium, pero tenemos que confirmar a nivel laboratorial. ¿Cómo? Muy fácil, detectando los ooquistes de Cystoisospora suis en heces directamente o bien a nivel de intestino. ¿Y qué muestras vamos a tomar? ¿Hisopos rectales? No, heces. Vamos a coger heces. Y tenemos que muestrear aproximadamente el 10% de las camadas que tenemos en lactación, ¿vale? Y de esas camadas, el 50% de los lechones. O sea, es trabajo de chinos, pero hay que hacerlo. O sea, no vale coger un lechón, 2 lechones. Hay que coger el 50% de los lechones. Y además, tenemos que hacer, repetir la toma de muestras una semana después, ya que tiene la excreción de ooquiste del cocidio, tiene un patrón bifásico. Con lo cual, tomaríamos muestras en torno a los 10-12 días, repetiríamos en torno a los 17-19 días. Toma de heces directamente estimulando el esfínter anal. O sea, trabajo de chino, pim, 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 la duquesita y que vayan cayendo las heces. Nada del suelo, porque el suelo ya lo tenemos contaminado. Nos va a salir probablemente seguro positivo a coccidiosis. ¿Y cuándo se van a tomar las muestras? Idealmente en torno al tercer día del comienzo de la clínica. Ese es el pico de producción de ooquistes. 2 técnicas laboratoriales para detectar los ooquistes. Está la clásica, ¿no? la técnica de flotación, que no deja de ser someter a las heces por flotación con una solución, vamos a conseguir que suban los ooquistes con una solución con peso específico más alto, y lo que se va a hacer es el recuento de ooquistes mediante su visualización en microscopio y contando un poco, utilizando una cámara y contando los ooquistes que hay por campo evaluado. Ahora veremos. En función, la gravedad de la infección dependerá del número de ooquistes que nos encontremos en esa camarita, en ese campo observado, siendo esporádica cuando hay 1 o 2 ooquistes en diferentes campos evaluados, infección leve cuando tenemos 1 o 2 en un campo evaluado, y infección media cuando tenemos menos de 10 en un campo, y cuando tenemos más de 10 en un campo, pues es infección grave, así de sencillo. Y luego algo que se está estilando es, no sé si la moda o es lo que se viene haciendo ahora, es el uso de la técnica de autofluorescencia. Esta técnica es una técnica cualitativa, pero es muchísimo más sensible que la anterior, porque solo vamos a discriminar aquello que no son ooquistes de cocidios. O sea, vamos a tirar fino. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Exponiendo los ooquistes a luz ultravioleta, con lo cual brillan, y entonces ya lo hemos cazado. Tú eres un ooquiste de cocidio. La técnica, como os decía, la técnica cualitativa más sensible para el diagnóstico, quizá la que más os empieza a utilizar de una manera más rutinaria, y aquí no me voy a repetir. Básicamente, la gravedad de infección se clasifica como anteriormente hemos visto. ¿Y cómo vamos a hacer el tratamiento y el control? Lógicamente, como para cualquier patógeno
En general y entérico en particular, vamos a usar detergente, quitar la materia orgánica, vamos a aclarar bien y luego vamos a desinfectar. Parece que la combinación de peróxidos con ácido acético y paracético son los desinfectantes que le van peor al cocidio, o sea, van mejor para la desinfección. Bioseguridad interna, qué decir, ¿no? No vamos a ir pisando de una cuadra a otra y transportando todo lo que llevemos en los pies, entre ellos el cocidio. Los zooquistes son extremadamente resistentes al ambiente, esto hay que tenerlo claro. Estamos ahí luchando y usando desinfectantes, pero son capaces de estar en el suelo hasta 12 meses. O sea, fijaos lo duros que son. ¿Cómo los podemos cargar? No los podemos cargar a lo bestia usando sopletes, pero ¿a quién se le ocurre meter fuego en nuestras granjas, ¿no? Con slabs de plástico? Eso es una utopía, no es posible. Pero sí que una cosa importante y no es muy difícil de hacer, simplemente es sensible a la desecación. Vamos a dejarle un poquito de descanso a la sala, ¿no? Así conseguiremos mejorar los resultados. La desinfección completa de las maternidades con ooquistes no esporulados es muy complicada, con lo cual necesitaremos hacer esto y completar el control aplicando, de alguna manera, un tratamiento que nos ayude a darle una vuelta a ese control de la coccidiosis. El tratamiento clásico que se hace o el cocidiostático clásico, como sabéis, el más eficaz es el toltrazurilo. Hasta hace un año y poquito teníamos un toltrazurilo oral, ahora ya tenemos la posibilidad de aplicarlo inyectable. Y también pues, tiene su eficacia, aunque no tanta como veis en la gráfica, como el toltrazurilo, el diclazurilo y la sulfadimidina. Y un poco un resumen muy rápido del tratamiento en control. Si conseguimos aplicar de una manera más eficaz el toltrazurilo, reducir o mejor dicho, hacerlo de una manera temprana, ya a las 24 horas de vida, y dosificando de manera exacta, o por lo menos no subdosificando al animal, ya que sabéis, cuando se aplican tratamientos orales, la regurgitación de producto que hay, conseguiremos un mayor control de la coccidiosis, una mayor protección del animal, lógicamente unos mejores resultados productivos y, por ende, también mejores resultados económicos. Dicho esto, vamos a la parte práctica. Bueno, esto es filosofía, me mola, hasta lo has hecho bien, Sonia, hasta aquí te he creído, pero realmente dame pruebas de fe que esto se puede hacer. Estos son tres de los muchos estudios de campo que llevamos hechos en estos últimos meses. Además, están hechos en 3 puntos diferentes a nivel nacional. Este caso primero es una granja de 500 reproductoras, trabajo en bandas cada 3 semanas y lo que se hizo fue utilizar, o sea, se hicieron 2 grupos, un grupo al que se le aplicó toltrazurilo inyectable y el otro grupo al que se le aplicó toltrazurilo oral. Cada grupo tenía 14 camadas, ese número de lechones. Se pesaron los lechones, en este caso, el día del procesado. Y el día del procesado, en esta prueba, era a los 24 horas de vida. Y luego, 2 o 3 días antes del destete por tema de granja. Que esto fue a los 18 días de vida. Bueno, y estos son los resultados productivos. Como veis, al inicio de la prueba no hay diferencias estadísticamente significativas entre los pesos iniciales. Pero, si nos centramos en el momento de la pesada final, hubo una diferencia de 360 gramos más por lechón a favor del grupo de aplicación intramuscular. Y eso suponía 20 gramos por lechón, de ganancia media por lechón. Pero quizás sea casualidad. Aquí tenemos un segundo estudio, 3.500 reproductoras, bandas semanales. Igual que el anterior, se hacen 2 grupos, uno de aplicación intramuscular, otro de aplicación oral. En este caso fueron durante 3 semanas consecutivas.
23 camadas para cada uno de los grupos y aquí el procesado se hacía al tercer cuarto día, ¿vale? Con lo cual, en ese momento fue el momento de la pesada inicial. Y a los 21 días, en el momento del destete, se vuelve a pesar los lechones. Igual que en el caso anterior, no hay diferencias estadísticamente significativas al comienzo del estudio y fijaos lo que pasa en el momento del destete, 20-21 días. Tenemos 351 gramos más por lechón en el grupo de aplicación intramuscular respecto a la aplicación oral. Y esto supone 19 gramos diarios más por lechón. Y, por último, el tercer estudio, 3.600 reproductoras, bandas semanales, 2 grupos, igualmente que los otros 2 estudios. En este caso fueron 3 lotes también consecutivos, 29 camadas para cada uno de los grupos. Y esto, bueno, aquí lo que es el procesado se hizo a las 48 horas, con lo cual se pesó a las 48 horas y se pesó a los 22 días. Y esto, igual, fueron los resultados. En este caso, 220 gramos más para el grupo de aplicación intramuscular y 12 gramos por día más. Pero bueno, como dice una compañera, esto se lo he copiado, no es mío. ¿Y las perricas? ¿Qué pasa con las perricas? Pues vamos a traducir estos resultados a parte económica. Teniendo en cuenta que el coste de producción del kilo de carne es de 1,08, el tratamiento intramuscular incrementa el peso del lechón en cada uno de los estudios que hemos visto. ¿Y esto cómo repercute a nivel de ahorro para el ganadero? Pues en el primer estudio es el ganadero o el que aplica el producto se ahorra 0,389 euros por lechón. En el segundo estudio es 0,379 y en el tercero 0,237. No es nada despreciable. Tenemos un lechón de mayor calidad y encima ahorramos dinero haciéndolo. Y a eso le tenemos que sumar, que esto no lo hemos comentado, que el tratamiento inyectable se aplica de una manera relativamente más rápida que un tratamiento oral. Y además que estábamos hablando de un producto combinado, que nos ahorraríamos pincharle por otro lado, que no hemos entrado en ese punto, el hierro. Con lo cual, eso tiene un valor económico también. Y bueno, como conclusiones finales, 3, la coccidiosis porcina, yo creo que sí que hemos respondido a la primera, lo que es el título de la presentación. La coccidiosis porcina tiene aún margen de mejora en nuestras granjas. El mayor control de la coccidiosis en los lechones lactantes depende de una mejor limpieza y desinfección de las salas de partos, así como de un tratamiento temprano, acordaos, temprano. Cuanto más antes pinchemos o apliquemos toltrazurilo, mejores resultados. Temprano y eficiente en cuanto a la dosificación, nada de regurgitación, eficiente con toltrazurilo. Y luego, el tercer punto, en los estudios realizados contra el toltrazurilo intramuscular frente a los tratamientos orales, se observa una mejora en los parámetros productivos y económicos, al menos, esto es lo que valoramos, al menos en la etapa de lactación. Pero acordaos de la primera reflexión que hice al comienzo. Es mi opinión, mi reflexión. En la medida que mejoremos la sanidad del lechón, esto al final no lo va a devolver a lo largo de su vida, seguro. Y bueno, esta es mi reflexión, era una reflexión mundana, esta es una reflexión ilustrada. Pequeñas mejoras diarias crean grandes resultados con el tiempo. Si pensáis fríamente en esto, estas pruebas que os he presentado realmente son de un momento puntual, se empieza de cero, pero en el momento en el que yo mejoro la limpieza y desinfección y voy bajando, voy controlando mejor en el lechón la coccidiosis, con el tiempo, en un cortito medio plazo, tendré los mejores resultados de la acción que he tomado. Y nada, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Sonia. Ahora damos paso